Santiago era insaciable en la cama, así que hice lo único que podía hacer. Le rompí el corazón y puse fin a lo nuestro. Al segundo siguiente, una colisión por alcance borró mi memoria por completo. Cuando desperté en el hospital, mi mente era un lienzo perfectamente en blanco. Me tomó 10 minutos de interrogar a la mujer junto a mi cama, quien decía ser mi mejor amiga, para enterarme de que un coche. Santiago era insaciable en la cama, así que hice lo único que podía hacer. Le rompí el corazón y terminé con todo. Al segundo siguiente, una colisión por alcance borró mi memoria por completo. Cuando desperté en el hospital, mi mente era un lienzo perfectamente en blanco. Me tomó 10 minutos de interrogar a la mujer que estaba a mi lado, quien decía ser mi mejor amiga, para enterarme de que un accidente de coche me había traído aquí. Se señaló su propio pecho, con una expresión que era una máscara de incredulidad. Soy yo, Valentina, tu mejor amiga. ¿En serio no me recuerdas, Sophie? Negué con la cabeza. Ni siquiera recordaba mi propio nombre, mucho menos el suyo. El médico nos aseguró que mi salud estaba bien y sugirió que Valentina me pusiera al día sobre mi pasado. Dijo que los recuerdos podrían simplemente encajar de nuevo en su sitio algún día. Valentina, siempre una mujer de acción, acercó inmediatamente una silla a mi cama. Ok, pues eres Sofía Herrera. Tus papás son científicos del CONACYT, superocupados, como probablemente ya habrás adivinado, ya que aún no han venido corriendo. Hemos sido mejores amigas desde la prepa. Ah, y tienes novio. Se llama Santiago Vargas. Ya le llamé. Santiago Vargas. Le di vueltas al nombre en mi mente, pero no provocó nada, ni un solo destello de reconocimiento. Cuando cayó la noche, este tal Santiago del que Valentina me había hablado todavía no había aparecido. ¿Qué demonios está haciendo Santiago todavía?, refunfuñó Valentina, mientras caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación del hospital en Santa Fe. ¿Tuviste un accidente de coche? A ver, sí, no fue mortal, pero es tu novio. Debería al menos venir a verte, ¿no? Levantó las manos. Él siempre actuaba como si estuviera completamente loco por ti. Sus palabras no significaban nada para mí. Sin recuerdos, no tenía base para juzgar. Mi celular había quedado destrozado en el accidente, así que ni siquiera podía intentar contactarlo yo misma. Durante los siguientes días, Valentina fue mi roca, mi única cuidadora en el hospital. A través de sus historias, empecé a reconstruir un mosaico de mi yo pasado. Supe que Santiago y yo habíamos estado juntos durante 3 años y que nuestra relación siempre había sido apasionada. No tienes ni idea, Sophie, dijo, con los ojos muy abiertos. Ese tipo era como un pulpo humano, completamente hambriento de contacto. Siempre estaba encima de ti. Todos nuestros amigos de la universidad estaban hartos de sus demostraciones públicas de afecto. Recuerdo una vez que te escondiste en mi depa durante días solo para tomarte un respiro. Y cuando Santiago finalmente te encontró, sus ojos estaban inyectados en sangre. Al ver que mi ánimo decaía, Valentina intentó tranquilizarme rápidamente. Oye, no te preocupes. Seguro que está ocupado con algo importante. Le llamaré otra vez y veré qué pasa. Pero, yo había escuchado su llamada de ayer. Había oído la voz de Santiago, fría y cortante, a través del altavoz. Sofía y yo terminamos. Su vida ya no tiene nada que ver conmigo. Por favor, dile que deje de intentar contactarme. Valentina probablemente solo intentaba proteger mis sentimientos al no decírmelo. No tenía idea de por qué Santiago y yo habríamos roto. Ni siquiera mi amiga más cercana parecía saberlo. Pero, bueno, hay muchos peces en el mar. Decidí no darle más vueltas. El día antes de que me dieran el alta, un grupo de amigos y familiares organizó una visita. Mientras una multitud de caras desconocidas se acercaba a mi cama, todo lo que pude hacer fue ofrecer una sonrisa débil y un asentimiento. No reconocí a ninguno de ellos. Entonces, un hombre apareció al fondo del grupo. Un hombre cuya belleza no era solo una cuestión de carisma o estilo. Era el tipo de guapo que te pararía en seco, incluso con una simple camisa blanca. Era una belleza cruda, innegable, que atraía tu mirada y la mantenía cautiva. Clavé las uñas en el brazo de Valentina. Estoy perdida,
susurré. Ese de ahí me gusta mucho, ¿mucho? Valentina me lanzó una mirada que era una mezcla complicada de lástima y exasperación. Bueno, eso lo demuestra. Definitivamente perdiste la memoria. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Ella suspiró, un sonido pesado y cansado del mundo. Ese es Santiago. Mi mundo se desmoronó. Claro, había muchos hombres ahí fuera, pero mi corazón acababa de fijarse en él y solo en él. Santiago estaba aquí, pero no se acercó a mí, no dijo ni una sola palabra. Se quedó atrás, como una estatua silenciosa y melancólica. Mi frustración empezó a hervir. Cuando salió para atender una llamada, me deslicé fuera de la cama y lo seguí. Desde el pasillo, pude oírle débilmente hablar de algo que estaba tardando demasiado, mencionando medicamentos como solución. Esperé a que colgara, y luego corrí hacia él, forzando una sonrisa radiante. Hola, Valentina me dijo que eres mi novio. La mirada de Santiago se clavó en la mía, sus ojos fríos. Te equivocas, corrigió secamente. ¿Es novio? La risa sonó seca y frágil en mi garganta. Claro que no. Si fueras mi ex, ¿por qué estarías siquiera aquí en el hospital? Ante eso, un destello de pura burla cruzó su rostro. ¿A qué clase de juego estás jugando ahora, Sofía, eh? ¿De qué estaba hablando? Debes de haberlo oído, dije, con la voz más suave. No tengo ninguno de mis viejos recuerdos. Di un pequeño paso hacia él. Pero siento que si tuviera un novio que se viera como tú, probablemente no rompería con él, a menos que fuera por una razón muy buena. Murmuré la última parte, sin saber si me había oído. Armándome de un poco de valor, extendí la mano para coger la suya. Entonces, ¿podemos volver a estar juntos? Al segundo siguiente, retiró la mano bruscamente, como si mi contacto lo hubiera quemado. Soltó una risa corta y áspera. Sofía, ¿por qué clase de hombre me tomas? Se giró para irse. Me apresuré a bloquearle el paso. Entonces, al menos dime por qué rompimos. Mi pregunta pareció encender algo en él. Parecía aún más enfadado, apretando la mandíbula con tanta fuerza que podía ver los músculos tensarse. Durante un largo momento, solo me miró fijamente, con una tormenta gestándose en sus ojos, pero ni una sola palabra escapó de sus labios. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en mi mente. Santiago se había negado a verme después del accidente. Solo apareció, montando este espectáculo de preocupación, después de oír que tenía amnesia. Mi voz se tensó por la sospecha. Fue porque descubrí que me estabas engañando, ¿verdad? Por eso rompí contigo. Santiago se quedó helado un segundo, y luego se rió. No fue un sonido de diversión. Fue el sonido de algo rompiéndose. Escupió las palabras con los dientes apretados. Ojalá fuera tan simple. ¿Qué podía ser? ¿Que yo fuera la que engañó? Al ver la furia cruda y apenas contenida en su rostro, el destello de odio en sus ojos, una ola de culpa me invadió. Oh, lo siento, error mío. No importa. Regresé a mi habitación a toda prisa. Al día siguiente, Valentina me ayudó a salir del hospital. En el coche, finalmente habló, con voz vacilante. Bueno, Santiago me llamó anoche. Dijo que deberías pasar a recoger tus cosas cuando tengas tiempo. Así que, realmente estaba ansioso por cortar todos los lazos. Parecía cada vez más probable que yo fuera la culpable. Tenía que preguntarle a Valentina. ¿Estaba yo acercándome a algún otro chico recientemente, además de Santiago? Valentina pensó un momento, y luego su rostro se iluminó con reconocimiento. Bueno, estaba tu compañero de la UNAM, Mateo. No me atreví a hacer más preguntas. Esa noche, cuando fui al departamento de Santiago en Polanco para empacar mis cosas, él estaba sentado en el sofá, con una nube oscura sobre él. Pero incluso con esa expresión sombría, su hermoso rostro todavía era suficiente para marearme. ¿Alguien entiende este tipo específico de desesperación? Encontrar finalmente a tu tipo perfecto, solo para despertar y descubrir que ya es tu exnovio. No pude contenerme más.
Me lancé sobre él, rodeando su cuello con mis brazos y rompiendo a llorar. Lo siento mucho. Me equivoqué, sollocé en su hombro. Santiago, por favor, perdóname, ¿sí? No lo volveré a hacer, te lo juro. Ningún otro hombre es ni la mitad de bueno que tú. Por favor, no rompamos, ¿de acuerdo? Levanté mi cara llena de lágrimas para mirarlo. Su expresión era una máscara de control forzado. Me miró fijamente a los ojos durante un largo y escrutador momento, como si tratara de descifrar si mis palabras eran reales o solo otra actuación. Sollocé patéticamente, apretando mis brazos a su alrededor. Santiago, solo dame una oportunidad más, por favor. Prometo que solo te amaré a ti de ahora en adelante. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal, que había quedado entreabierta, se abrió de golpe. Una hermosa mujer con un vestido blanco estaba en el umbral. Santiago, dijo, con voz suave. Mis ojos se dispararon hacia Santiago y capté el destello de pánico en su mirada. Mi corazón se hundió en un abismo helado. Parecía que Santiago ya había pasado página. Entonces, ¿en qué me convertía eso a mí? En una tonta desesperada y patética. La vergüenza me invadió en una ola de calor y me levanté de su regazo de un salto. Lo siento, no sabía, mi voz era un susurro ahogado. Siento mucho molestarlos. No volveré más. Con eso, me cubrí la cara y huí. No fue hasta que estuve abajo que recordé para qué había venido. Mis cosas todavía estaban allí arriba. Miré hacia su ventana. Dos siluetas estaban juntas. Mientras observaba, sus sombras se acercaron, y finalmente se fundieron en una. La imagen fue una daga para mis ojos. Aparté la mirada con violencia. Olvida las cosas. ¿Realmente quería humillarme más? Volví a subir al coche de Valentina, sollozando. Al verme con las manos vacías y los ojos hinchados de tanto llorar, Valentina asumió que Santiago había sido cruel conmigo. Empezó a arremangarse, lista para la batalla. Ya estuvo bueno. Se pasó de la raya. Terminaron. ¿De verdad tiene que ser tan imbécil al respecto? No, no es así. Él no me hizo nada. ¿Entonces qué es? Dímelo ya. La paciencia de Valentina se estaba agotando. Me sequé la cara, resignada a la verdad. Soy yo, dije en voz baja. Creo que todavía estoy enamorada de él. Verlo con su nueva novia, simplemente me dolió mucho. La mandíbula de Valentina cayó. ¿Qué? ¿Acaban de romper y ya tiene un reemplazo? ¿Estás segura de que no te estuvo engañando todo el tiempo? Eso es lo que pensé al principio, murmuré. Pero con mi memoria perdida, no tengo forma de saber la verdadera razón por la que rompimos. Todo lo que sabía era que mi mente y mi corazón eran un completo desastre. Al verme deprimida durante días, Valentina me arrastró a un bar en La Condesa para levantarme el ánimo. Pedí una ronda de tequilas, lista para beber hasta el olvido, pero Valentina me arrebató el vaso de la mano. No tan rápido, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Viene alguien más? La persona de la que hablaba era un chico de modales suaves, con gafas. Lo miré fijamente durante un largo momento, pero su rostro no me decía nada. Se golpeó la frente. Dios, mi cerebro. Sigo olvidando lo de la amnesia. Hizo un gesto hacia él. Sophie, este es Mateo, tu compañero de la universidad. Nos ayudó muchísimo en su día. Me levanté rápidamente para saludarlo. Mateo, lo siento mucho. Realmente no me acuerdo. Mateo tomó mi mano, su sonrisa cálida y tranquilizadora. Me enteré de tu accidente. No te preocupes por eso. Por supuesto que lo entiendo. Pero no mucho después de sentarnos, empecé a notar que la mirada de Mateo se detenía en mí con demasiada frecuencia. Un nudo de ansiedad se apretó en mi estómago. Oh, Dios, ¿ya tenía algo con él? Pero incluso con amnesia, seguía siendo yo, y al mirar a Mateo, lo primero que sentí fue nada. Absolutamente nada. Seguramente la antigua yo no habría sido tan despistada. Justo cuando mi mente entraba en espiral, Valentina me dio un codazo.
Vaya, mira quién está aquí. Seguí su mirada. Santiago y un grupo de sus amigos entraban en el bar. La mujer del vestido blanco estaba con él. Mi humor se agrió al instante. Valentina, siempre la leal mejor amiga, leyó mi mente. Su expresión cambió a una de asco. Vaya, ni siquiera intenta ocultarlo ya. ¡Qué cerdo! Se inclinó, con los ojos brillando de malicia. Oye, amiga, ¿te apetece una pequeña venganza? ¿Sacudirle un poco la jaula? Me dejé caer sobre la mesa, con la cabeza entre los brazos. ¿Cómo? Es obvio que ya no le importo. No lo sabrás hasta que lo intentes. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Agarró mi mano y la de Mateo y nos arrastró hacia la pista de baile. Mateo pareció entender su plan perfectamente, manteniéndose cerca de mí, su cuerpo como un cálido escudo contra la multitud. Intenté escapar un par de veces, pero Valentina me sujetó con firmeza. Quería saber si todavía siente algo por ti, ¿verdad?, me susurró al oído. Si es así, verte tan cerca de otro tipo lo volverá loco. Así que, me quedé. Me obligué a bailar, sintiéndome incómoda y expuesta, pero el grupo de Santiago ni una sola vez miró en nuestra dirección. Una ola de derrota me invadió. En ese momento, supe que realmente, de verdad, ya no le importaba. La chispa de esperanza a la que me había aferrado se extinguió. Me disculpé para ir al baño y dejé la pista de baile. Me eché agua fría en la cara, y el shock me aclaró un poco la cabeza. Mientras miraba mi reflejo, una risa amarga escapó de mis labios. Era una idiota. Decidí en ese mismo instante que había terminado con Santiago. Pero al salir del baño, una mano se lanzó, me agarró del brazo y me empujó a un rincón oscuro junto a la pared. Abrí la boca para gritar, pero una voz familiar cortó el aire desde arriba. Aléjate de Mateo. Levanté la vista. Santiago. Su rostro era una nube de tormenta, sus ojos ardían con una rabia apenas reprimida. Mi primer instinto fue encogerme. El segundo fue la ira. ¿Qué? ¿Me has oído? Se acercó más, su cuerpo bloqueando el resto del bar detrás de él. Aléjate de él. No tienes derecho a... Tuve que detenerme, respirar, reordenar mis pensamientos porque estaban esparcidos por todas partes. No tienes derecho a abandonarme, traer a otra mujer y luego plantarte aquí a decirme junto a quién puedo estar. Algo cambió en su rostro. Por una fracción de segundo, la rabia se resquebrajó y lo que había debajo era mucho peor. Era dolor. Del tipo que había estado allí durante mucho tiempo. Ella no es, comenzó. ¿Te vi? En tu departamento. A través de la ventana. Mi voz se rompió en la última palabra y odié que lo hiciera. Los vi a los dos. Sofía, mi nombre, dije en voz muy baja, es Sophie. Y no tienes derecho a usarlo ahora mismo. Lo empujé para pasar. Me dejó ir. Eso fue lo que recordaría más tarde, cuando todo lo demás tuviera sentido. Me dejó ir. No me persiguió. Se apoyó contra la pared y me vio alejarme. Con una expresión para la que aún no tenía vocabulario, porque no había recuperado mis recuerdos y, por lo tanto, no tenía el lenguaje para todo lo que él me había enseñado a leer en su rostro. Llegué a la mesa antes que Mateo. Valentina me entregó una bebida. ¿A qué vino eso?, preguntó, con los ojos agudos de un interés que simulaba ser preocupación. Nada. Solo quería platicar. Parecía furioso. ¿Lo estaba? Me senté. No importa. Mateo regresó 30 segundos después. Me miró con esa sonrisa cálida y cuidadosa y dijo, ¿todo bien? Y yo dije, sí. Y observé sus ojos y pensé en la sensación en mi estómago cuando Santiago me agarró del brazo, en la forma en que mi cuerpo le respondió incluso a través de la confusión y el dolor. Y pensé en cómo no sentí absolutamente nada cuando Mateo me tocó la mano. Seguramente la antigua yo no habría sido tan despistada. Me guardé ese pensamiento. La primera grieta apareció 3 días después del bar. Estaba revisando mis papeles del alta del hospital, buscando información del seguro porque mis padres,
Todavía en el extranjero, querían todo en orden, y encontré una anomalía. El saldo de la factura era 0. No cubierto por el seguro. 0. Alguien lo había pagado. Llamé al departamento de facturación del hospital y pregunté quién había realizado el pago. Hubo una pausa. Un tal señor. ¿Ese? Vargas, dijo la mujer al teléfono. Pagó la totalidad, 250.000 pesos mexicanos, el día que le dieron el alta. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja durante un largo momento. ¿Puede decirme también, dije lentamente, si un tal señor ¿Ese? Vargas fue registrado como visitante en algún momento durante mi estancia? Otra pausa. Teclas sonando. Está en el registro de visitantes todas las noches de su estancia, dijo. Nunca se registró para entrar. Estaba en la sala de espera. Las enfermeras de noche tienen una nota. Pedía informes sobre su estado cada noche, pero se iba antes de que comenzaran las horas de visita. Le di las gracias y colgué. Me senté en la habitación de invitados de Valentina, donde me había estado quedando desde el alta, y miré la pared durante mucho tiempo. Todas las noches. Venía todas las noches y se sentaba en una sala de espera y preguntaba por mí y se iba antes de que pudiera verlo. Y Valentina que había sido mi roca, mi única cuidadora, que me había cogido de la mano y había rellenado mi historia, no lo había mencionado ni una sola vez. Empecé a prestar atención de manera diferente después de eso. Valentina era cálida, divertida y aguda, y también, estaba empezando a entender. Seleccionaba la información de la misma manera que un curador de museo elige qué artefactos exhibir. No mentía, exactamente, solo editaba. Me dijo que Santiago había devuelto la llamada y había dicho que lo nuestro había terminado. No me dijo que él pagó mis facturas del hospital. Me dijo que apareció en el bar con otra mujer. No me dijo que la mujer de blanco había venido al hospital 2 veces durante mi estancia, preguntando por una tal Sofía Herrera en el puesto de enfermería. Encontré esto en un registro de visitantes que solicité, curiosa hora, sospechando de todo, y que siempre se iba rápidamente. Me empujaba hacia Mateo cada vez que tenía la oportunidad. Empecé a notar con qué frecuencia lo mencionaba, con qué naturalidad lo posicionaba como seguro, disponible, amable, con qué frecuencia no estaba disponible cuando la necesitaba, pero sí para hacer planes que lo incluían a él. Empecé a notar cómo Mateo me miraba, no con la calidez de alguien que extraña a una amiga, sino con el enfoque de alguien que está haciendo inventario. Cuando mencionaba algo vago sobre mi antigua vida, un hábito, una preferencia, algo sin importancia, él hacía preguntas de seguimiento, preguntas cuidadosas, del tipo que haces cuando buscas una información específica. Una tarde, mencionó casualmente una conferencia de investigación a la que aparentemente asistí antes del accidente. Yo no se lo había mencionado. No se lo había mencionado a nadie. Apenas sabía que existía hasta que encontré un talón de entrada impreso en el bolsillo de una chaqueta vieja. Sonreí, no dije nada y lo archivé. El recuerdo volvió en fragmentos, no el regreso narrativo y limpio que el médico había descrito como una posibilidad. Era más como esto, lluvia en un parabrisas. La sensación de mi mano temblando. Mi propia voz hablando rápidamente. Un teléfono en ángulo hacia mi cara. La marca de tiempo en la pantalla, 3:15 de la mañana. Mi voz en la grabación diciendo, si algo me pasa, su nombre es Mateo. Mateo Reyes. Tiene archivos. Me ha estado usando para acceder a la investigación de la familia de Santiago. Creo que manipuló el coche. Creo que, y entonces la grabación se cortaba. Me senté de golpe en la oscuridad de la habitación de invitados de Valentina a las 2 de la mañana, con el corazón golpeando mis costillas. El teléfono. Mi teléfono destrozado. Los peritos del accidente lo habrían registrado. Pero el teléfono en sí, ¿qué había pasado con el teléfono en sí? Llamé a la oficina de objetos perdidos de la policía a la mañana siguiente. Me llevó una semana de paciencia burocrática rastrear a dónde había ido el teléfono. La tarjeta SIM había sido extraída y guardada como evidencia. El teléfono en sí también había sido entregado. Revisé el formulario 2 veces. Valentina, quien se había registrado como mi contacto de emergencia,
Lo recogió el tercer día de mi estancia en el hospital. Me senté en la oficina de objetos perdidos y mantuve mi rostro completamente neutral. ¿Sabe si funcionaba?, pregunté. Normalmente no probamos los dispositivos personales, señorita. Claro. Gracias. Conduje de vuelta al departamento de Valentina. Ella estaba en el trabajo. Me senté en la habitación de invitados y pensé en una mujer que recogía evidencia en nombre de una persona que no podía recordar nada. Que podría haberme entregado mi propio teléfono en cualquier momento durante mi recuperación y simplemente no lo había hecho. Pensé en la grabación que casi recordaba. Pensé en Mateo haciéndome preguntas con la forma específica de alguien que necesitaba saber si se lo había contado a alguien. Llamé a un especialista en recuperación de datos. Si le llevo una tarjeta SIM dañada, posiblemente borrada, dije, ¿qué posibilidades hay de que pueda sacar algo de ella? Depende de cómo se borró y de lo que se le hizo. Tráigala. Le echaremos un vistazo. Hice una cita para la semana siguiente. Luego llamé a Santiago. Respondió al segundo timbre, lo que me dijo que todavía tenía mi número guardado de una manera que le hacía contestar sin mirar primero. ¿Sofía? ¿Santiago? Respiré hondo. Quiero preguntarte algo y necesito una respuesta real. Una pausa. De acuerdo. La mujer en tu departamento. La del vestido blanco. ¿Quién es? El silencio que siguió fue diferente a sus silencios habituales. Aquellos eran controladores, contenidos. Este se sintió como alguien tomando una decisión. ¿Se llama Isabela?, dijo. Es mi hermana. Se me cerró la garganta. Ha estado enferma, continuó, con voz muy cuidadosa. Tiene una condición para la que hay tratamiento disponible, pero ha sido complicado. Hay gente que tiene intereses financieros en asegurarse de que la investigación sobre ese tratamiento no salga a la luz. Hizo una pausa. ¿Sofía? Antes del accidente, ¿sabías algo sobre eso? Apoyé la mano plana contra la pared para estabilizarme. Creo que sí, dije. Creo que por eso ocurrió el accidente. El sonido al otro lado no fueron palabras. Fue solo aire. El sonido de un hombre conteniendo la respiración. ¿Podemos vernos?, pregunté. Sí, dijo. ¿Cuándo? Ahora. Se reunió conmigo en una cafetería que elegí yo, no la de Valentina, no su departamento, un lugar neutral. Un lugar con ventanas desde las que pudiera ver la calle. Me estaba volviendo cautelosa con los espacios cerrados. Él ya estaba allí cuando llegué. Parecía un hombre que no había estado durmiendo bien, lo cual era interesante porque seguía siendo devastadoramente guapo incluso así. Y sentí el destello indefenso de atracción y me odié a mí misma por el momento. Me senté frente a él. Dime, dije, exactamente lo que creías que pasó antes de la ruptura. Me miró por un momento. Luego metió la mano en su chaqueta y puso un teléfono sobre la mesa. Alguien me envió esto, dijo. Una semana antes del accidente. Lo cogí. Fotografías. Mensajes. Un videoclip. Todos me mostraban a mí y a Mateo, en una cena que aparentemente no recordaba haber tenido. Mensajes que llevaban la calidez específica de algo romántico. El videoclip me mostraba en lo que parecía ser el edificio de apartamentos de Mateo, riendo. Estudié cada uno cuidadosamente. Son falsos, dije. Lo sé ahora. ¿No lo sabías entonces? No. Su mandíbula se tensó. No lo sabía. Dejé el teléfono. ¿Creías que estaba teniendo una aventura con Mateo? Creía que me habías estado mintiendo. Sobre Mateo, sobre conocerlo desde antes de que yo te conociera, sobre si había habido algo entre ustedes. Se miró las manos. La evidencia parecía real. La persona que lo envió lo hizo desde una dirección que... Se detuvo. No importa. Lo creí. Y te dije que no confiaba en ti. Y te fuiste, terminé. Tú me destruiste primero, dijo en voz baja. Lo que dijiste cuando te fuiste. No.
No he podido olvidar ni una sola palabra. Lo miré a través de la mesa. A este hombre que mi corazón había reconocido antes de que mi memoria tuviera la oportunidad de ponerse al día. Y pensé en lo que le cuesta a una persona creer que ha sido traicionada por alguien a quien amaba tanto. Pensé en lo que cuesta seguir apareciendo de todos modos. Todas las noches en una sala de espera de un hospital, anónimamente, preguntando por alguien que él creía que había elegido a otro. Voy a necesitar que me ayudes, dije. Creo que Mateo manipuló el coche. Creo que tenía pruebas e iba a usarlas y él me detuvo. Hice una pausa. Creo que Valentina lo ayudó. Quizás no directamente, pero me mantuvo confundida y te mantuvo alejado, y eso le fue útil. Santiago estaba muy quieto. ¿Cómo sabes lo de Valentina? Descubrí que recogió mi teléfono de la evidencia. Nunca me lo dio. Tuvo 3 semanas para dármelo y no lo hizo. Algo se movió en su rostro. No sorpresa, sino comprensión. Del tipo que encaja una pieza de información en un espacio que has estado mirando durante semanas. Ella me llamó, dijo lentamente. La noche del accidente. Antes de que recibiera la notificación del hospital. Me llamó y dijo. Dijo que Sofía quería que supiera que estaba bien y que no necesitaba que fuera. Me miró. Estaba de camino al hospital cuando llamó. Me di la vuelta. Me quedé pensando en eso. Luego dije, necesito que escribas eso. La recuperación de datos tardó 4 días. El 73% del contenido de la SIM era recuperable. La grabación era uno de ellos. Me senté en la oficina del especialista y escuché mi propia voz, más débil, más asustada de lo que había imaginado, describiendo el plan de Mateo en detalle. Los documentos a los que había accedido usando mis credenciales, los archivos de investigación que copió, el rastro de comunicación que había reconstruido que mostraba que estaba trabajando con una empresa competidora, que tenía un interés financiero en suprimir el tratamiento para la condición de la hermana de Santiago. Mi voz a las 3:15 de la mañana, diciendo que pensaba que había manipulado el coche, diciendo que tenía miedo, diciendo que si algo pasaba. La escuché 3 veces. La tercera vez se la envié al abogado de Santiago con una nota que decía, este es el comienzo. Hay más. Había más. Las imágenes de seguridad del hospital de la noche del accidente mostraban a Mateo en el estacionamiento del hospital, el que estaba conectado al garaje donde mi coche había estado aparcado 40 minutos antes de que me fuera. No había estado en el hospital por ninguna razón documentada esa noche. El mecánico que había inspeccionado mi coche después del accidente encontró anomalías en el sistema de frenos que había atribuido a daños por impacto. Cuando el abogado de Santiago contrató a un especialista forense automotriz independiente y el especialista revisó el informe original junto con las fotografías de los daños, encontró marcas consistentes con una interferencia previa al accidente. Los mensajes de texto borrados de Valentina, recuperados a través de un citatorio civil que el abogado de Santiago tramitó con una velocidad impresionante, incluían una conversación con Mateo del día de mi alta hospitalaria. En ella, Valentina confirmaba que había recogido mi teléfono. En ella, confirmaba que no me había mencionado que Santiago había estado en el hospital todas las noches. En ella, Mateo decía, bien. Manténla enfocada en seguir adelante. Asegúrate de que no haga demasiadas preguntas sobre el antes. Y Valentina respondía, confía en mí completamente. El evento era una gala benéfica para la investigación de enfermedades neurodegenerativas. La familia de Santiago llevaba 2 años organizándola. Isabela, su hermana, había pasado 3 meses preparándola incluso desde su cama de enferma, porque la investigación que se promovía en el evento estaba directamente relacionada con su tratamiento. La gala era pública, asistía la prensa, se transmitía en vivo. Mateo estaba allí como invitado. Cultivó la conexión exactamente para este propósito. Era encantador, bien relacionado. Y había pasado meses haciéndose pasar por un aliado de la investigación en lugar de un obstáculo para ella. Valentina estaba allí con él. Llegué con un vestido negro, el pelo recogido, mi teléfono en el bolso de mano y una pequeña grabadora externa, porque había aprendido en el último mes que la redundancia no era paranoia. Santiago me vio desde el otro lado de la sala. No se acercó.
Habíamos hablado de esto. Me dio espacio, me dio la sala. Se mantuvo en el perímetro mientras yo me movía por la velada como alguien que todavía confiaba en todos y no recordaba nada peligroso. Mateo me encontró en la mesa de las bebidas. ¿Sophie? Su sonrisa cálida. Las gafas. La estudiada inofensividad. ¿Te ves recuperada? Me siento bien, dije, cada día más lúcida. Sus ojos se agudizaron ligeramente. ¿Están volviendo tus recuerdos? Fragmentos, dije. Es extraño lo que vuelve y lo que no. Asintió. Empático. Eten. Su mano encontró mi codo brevemente, guiando, dirigiendo. Probablemente deberías tomarte las cosas con calma. Forzar los recuerdos puede ser contraproducente. ¿De verdad? Mantuve mi voz ligera. Parece que sabes mucho sobre el tema. Solo me preocupo por ti. Qué amable. Le sonreí. De hecho, algo sí que volvió recientemente. Recordé algo que grabé antes del accidente. ¿No es increíble? Fue como escuchar mi propia voz de otra vida. Su sonrisa no desapareció, pero dejó de llegar a sus ojos. ¿Qué tipo de grabación?, preguntó. Una nota de voz, dije. Muy detallada. Muy específica. Le pedí al equipo de Santiago que la incluyera en el programa de esta noche. Pensé que sería significativo, dado el tema de la velada. Mateo me agarró del brazo. No la guía suave de antes. Un agarre firme. Sofía, dijo en voz baja. No querrás hacer esto. ¿Mateo? Miré su mano en mi brazo. Todo lo que estás a punto de decir está en la grabadora de mi bolso. La encendí cuando me tocaste el codo. Me soltó. El programa comenzó. Isabela apareció en una pantalla, frágil pero con la mirada clara, hablando de la investigación que la había mantenido esperanzada, de los obstáculos que se habían puesto en su camino, de la competencia de empresas con intereses financieros en evitar que este tratamiento específico llegara a los pacientes que lo necesitaban. Luego, mi voz sonó por los altavoces. No la voz asustada de las 3:15 de la mañana, aunque esa grabación estaba en la evidencia. Una grabación diferente, una que había hecho una semana antes en una sala de conferencias con el abogado de Santiago, un periodista y otros 3 testigos, tranquila y deliberada, exponiéndolo todo. Los documentos que Mateo había robado. Las comunicaciones entre él y la empresa competidora. El rastro de evidencia que mostraba mi descubrimiento de su plan antes del accidente. Las fotografías falsificadas enviadas a Santiago. La manipulación del coche. El teléfono que Valentina había recogido y ocultado. El texto recuperado de la eliminación. Duró 11 minutos. La sala estuvo muy silenciosa durante 11 minutos. Mateo estaba de pie cerca del fondo. Lo observé desde el otro lado de la sala, de pie junto al abogado de Santiago, y lo vi calcular sus salidas y encontrarlas cerradas. El personal de seguridad había sido posicionado. Su teléfono había sido marcado para una revisión forense a través del procedimiento civil que se había presentado esa tarde, notificado por un oficial de justicia a las 3 de la tarde, que aún no había abierto porque se había estado preparando para esa noche. Cuando la grabación terminó, una periodista en la mesa delantera levantó la mano. Valentina se rompió primero. No se levantó y confesó. Se abrió paso hacia la salida. Un guardia de seguridad se interpuso en su camino. Se giró y encontró que la sala la observaba y dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran, no sabía que era peligroso. Yo solo quería. Se detuvo, miró a través de la sala y me encontró. Sophie, estaba tratando de protegerte. Siempre lo has tenido todo. No sabes lo que es querer algo que nunca puedes. Estaba en una cama de hospital, dije, a través de la sala silenciosa. Me cogiste de la mano. Confié en ti con todo lo que tenía, que no era mucho, porque todo lo que tenía se había ido. La miré. Tú no amabas a Santiago. Amabas la idea de tomar lo que era mío mientras yo estaba demasiado herida para contraatacar. Empezó a llorar, no del tipo actuado.
Me di la vuelta. Mateo fue arrestado en el lugar, lo que la periodista describió en su artículo a la mañana siguiente como el desmantelamiento más eficiente y exhaustivamente documentado que he presenciado en 20 años cubriendo fraudes corporativos. Los cargos incluían espionaje corporativo, manipulación de evidencia, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer lesiones corporales graves. El cargo de intento de homicidio se añadió la semana siguiente, después de que se aceptara el informe forense automotriz. La situación de Valentina era más complicada. No sabía lo del coche. Sabía lo del teléfono. Sabía de las visitas al hospital y las había ocultado. Cooperó plenamente con los investigadores una vez que la magnitud de lo que había permitido se hizo evidente, en parte por un horror genuino, en parte por autopreservación. Perdió su trabajo. Me perdió a mí. Perdió el círculo social que siempre se había organizado a nuestro alrededor. Me han dicho que se mudó a otra ciudad. No sigo su progreso. Santiago no me persiguió después de la gala. Respetó cada límite de la manera en que respetas algo que entiendes que es frágil y precioso y que no te corresponde apresurar. Me envió un mensaje a la mañana siguiente: estuviste extraordinaria. Respondí: tu hermana estuvo extraordinaria. Yo solo aparecí con una grabadora. Hubo una pausa. Luego: ¿puedo invitarte a cenar? Sin segundas intenciones. Solo cenar. Lo pensé. ¿El sábado? Fuimos a un restaurante que no recordaba, pero que aparentemente habíamos visitado al principio de nuestra relación. Santiago lo había elegido deliberadamente, me di cuenta a mitad de la noche, no para activar un recuerdo, sino para crear uno nuevo. Platicamos durante 3 horas. Era diferente frente a una mesa de cena que en confrontaciones cargadas y pasillos de hospital. Más tranquilo, más divertido. Se sorprendía a sí mismo a punto de decir: ¿sabes? ¿recuerdas cuando? Y se detenía, redirigiendo, ofreciendo la historia en lugar de la referencia. Me contó cosas sobre nuestra historia que no estaban en la versión curada de Valentina. Las cosas reales. Las cosas pequeñas, vergonzosas y privadas que las personas comparten cuando confían plenamente la una en la otra. Al final de la noche dijo, en voz baja: quería que me recordaras. Y luego me odié por quererlo, porque si recordabas todo, podrías recordar odiarme también. Lo miré a través de la mesa. Recuerdo lo suficiente, dije. ¿Cuánto es suficiente? Suficiente para saber que estuviste en ese hospital todas las noches. Hice una pausa. Suficiente para saber que pagaste una factura sin decírmelo. Suficiente para saber que te diste la vuelta cuando Valentina te llamó y nunca has dejado de estar enojado contigo mismo por ello. Su mandíbula se tensó. Debería haberlo sabido. Debería haberte preguntado. Debería haber. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Dejé que eso se asentara por un momento. Y yo debería haberte dicho lo que estaba haciendo con los archivos de Mateo en lugar de intentar manejarlo sola. Ambos lo empeoramos. Miré mi copa de vino. Quiero estar enojada contigo por creer las fotos. Entiendo por qué lo hiciste. Odio entenderlo. Tienes derecho a estar enojada, dijo. Te fallé. También volviste todas las noches. Eso no fue suficiente. No, estuve de acuerdo. Pero es la verdad. Y estamos empezando desde la verdad ahora. Pasaron los meses de la manera en que pasan los meses cuando estás reconstruyendo lentamente algo que fue dañado, en múltiples lugares por múltiples personas. No rápidamente. No sin problemas. Recuperé la mayoría de mis recuerdos durante el año siguiente. No todos a la vez. No dramáticamente, sino de manera constante, de la forma en que las cosas regresan cuando se elimina la presión de forzarlas. Parte de lo que regresó fue doloroso. Las discusiones. El momento en que Santiago me mostró la evidencia falsificada y la expresión en su rostro que había significado, que eligió la duda sobre la certeza, aunque fuera brevemente, aunque fuera una vez. Las cosas que dije cuando me fui. Las palabras específicas que usé porque sabía exactamente dónde cortar. Me senté con todo ello. No huí de ello.
La hermana de Santiago, Isabela, respondió al tratamiento que la empresa competidora había estado tratando de suprimir. El periodo de prueba mostró resultados. La investigación que había sido puesta en peligro por el espionaje corporativo de Mateo se publicó la primavera siguiente, lo cual fue una forma particular de justicia. Lo que Mateo había intentado robar y sabotear ahora estaba disponible para todos. La sentencia de Mateo tuvo lugar 8 meses después de la gala, 12 años por los cargos combinados. Sus abogados habían argumentado a favor de menos. El juez había revisado la evidencia del coche y los registros del hospital y la grabación de las 3:15 de la mañana y decidió que 12 era apropiado. Me senté en la parte de atrás de la sala del tribunal y lo observé sin satisfacción y sin actuación. Simplemente era verdad. Que las cosas fueran verdad era suficiente. Santiago y yo volvimos al hospital un jueves a finales de otoño. No al ala donde me había alojado, sino al vestíbulo, a la sala de espera. A las sillas junto a la pared donde las enfermeras de noche lo habían visto sentado durante 3 semanas. Sin registrarse nunca, preguntando por mí yéndose antes de que comenzaran las horas de visita. Me mostró en qué silla se había sentado, la específica junto a la ventana. Nos quedamos allí mirándola. ¿Todas las noches?, pregunté, aunque ya lo sabía. Todas las noches. Me miró. A veces traía un libro. A veces simplemente me sentaba. ¿En qué pensabas? Guardó silencio por un momento. Pensaba en lo que diría si recordaras, si querrías que estuviera allí, si tenía el derecho de estarlo. Hizo una pausa. Principalmente pensaba en que necesitaba saber que estabas bien. Incluso si estar bien significaba que me habías olvidado por completo. Incluso si significaba que ibas a dejarme por completo, incluso si. Lo besé. Allí, en el vestíbulo del hospital, que olía como todos los hospitales, con extraños pasando a nuestro lado y la silla en su rincón y la luz de otoño entrando por la ventana, lo besé. Se quedó muy quieto durante exactamente un segundo. Luego sus manos subieron y se aferró, de la manera en que te aferras a algo que pensabas que habías perdido y todavía no puedes creer del todo que has recuperado. Cuando me aparté, me estaba mirando con una expresión para la que estaba empezando a tener vocabulario de nuevo. ¿Me recuerdas ahora?, preguntó en voz baja. No, dije. Simplemente me enamoré de ti 2 veces. Me robaron el pasado. No pudieron robarme mi verdad. Perdí la memoria. Nunca me perdí a mí misma. Y al final, lo elegí a él. No porque lo recordara, sino porque ambas versiones de mí, la de antes y la de después, lo miraron a través de todo tipo de habitaciones y eligieron lo mismo.